Bueno, el domingo pasado, ¿verdad? Hablábamos sobre que los hijos eran un regalo de Dios, una herencia de parte de Dios, y que todos los hijos que nos nacen son ricas bendiciones. Entre tanto que hablábamos el domingo pasado, yo mencionaba que la responsabilidad de ejercer en nuestros hijos un carácter era nada más a un cierto tiempo. A partir de cierta edad los hijos empiezan a tomar sus propias decisiones y empiezan a vivir su vida como toda persona normal, ¿verdad? Y es nuestra responsabilidad enseñarles y disciplinarles dentro de una etapa de su vida. Es ahí donde se requiere, o lo que implica, instruirles en principios éticos y morales, y sobre todo formar de nuestros hijos ciudadanos del reino de Dios y aquí en el mundo que promuevan los planes, que sigan los planes, los sueños de Dios y que no sigan sus propios planes, sus propias convicciones. Y yo tomaba como cita bíblica la Filipenses 4:8, que dice que los padres, enseñándole todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo que es aprobado de parte de Dios, y dice: piensen en todo lo que se reconoce como una virtud, en todo lo que es agradable y merece ser alabado. La virtud es la etimología de esta palabra virtud viene del griego, que significa arete. Arete es como un accesorio. Los griegos hacían una comparación. Miraban ciertos objetos que les servían como adorno a los hombres y a las mujeres, no solamente a las mujeres, sino también los hombres llegaron a utilizar ciertos adornos en sus cuerpos, en ellos mismos, y miraban que estos objetos, que estos adornos se miraban bien en esas personas. Así que ellos tomaron como analogía el siguiente ejemplo: el tomar las virtudes de una persona como un arete, puesto que el objeto, el anillo, la pulsera, algo te adorna. También las virtudes adornan a nuestros hijos, adornan a cualquier persona. Un adorno, por lo regular, un arete, una pulsera o algo, es muy valioso, es caro. En nuestros hijos también es dificultoso enseñarles, forjarles un arete, y no estoy hablando en el sentido literal, sino en un sentido figurativo, hablando de que usted le debe de enseñar o forjar principios éticos y morales, los cuales son difíciles de que los hijos los agarren, los absorban tan prontamente. Esto no es de un día para otro, sino que es poco a poco y es difícil. Es valioso el esfuerzo de un padre hacia un hijo. El hijo no nace con ciertos valores, y es nuestra responsabilidad como padres inculcarle el temor de Jehová, el ser respetuoso, tantas virtudes, un arete, un adorno en ellos. Un ejemplo de esto se podría decir que es la humildad. Yo andaba buscando un ejemplo que fuera especial, y cuando estaba buscando esto me encontré con la humildad. Es una virtud que yo creo que todos los cristianos y toda la gente debería de tener. La humildad, hermanos, no es un sinónimo de pobreza, sino de sencillez en todas las personas. Muchas de las veces malinterpretamos lo que viene siendo la humildad. Pensamos que cuando nos referimos que soy humilde, quiero dar a entender que soy de bajos recursos, y no es cierto. La humildad no es sinónimo de pobreza, sino de sencillez en todas las personas. La humildad no nos hace más pobres, sino al contrario, nos hace mucho más ricos. Las virtudes hacen más interesantes a las personas. Yo creo que a nosotros nos gusta juntarnos con gente amable, con gente humilde, con gente amorosa, ¿verdad? Yo creo que una persona que no tiene ninguna de estas virtudes, ninguno de estos valores, es una gente muy sencilla. O sea, me refiero a que las virtudes hacen interesantes, dan como que ese poder decir: yo quiero ser como esa persona, me interesa juntarme con esa persona. Cuando yo entré a la preparatoria, yo tenía en vista a una muchacha, porque en su actitud yo decía: es muy alegre, se ve que es así, así. Y yo decía: a mí me gustaría estar con ella porque tiene buenas calificaciones, porque se ve que no es grosera,
porque me va a contagiar algo bueno. Entonces, una de las virtudes más importantes, bueno, yo podría decir, es la humildad, puesto que la humildad nos adorna. Es nuestra responsabilidad como padres adornar a nuestros hijos, llenarlos de aretes, o sea, me refiero a que los tiene que llenar de virtudes, de cosas especiales, lo cual no va a ser fácil, va a ser muy difícil, pero a fin y a cabo se va a ver bien. Un accesorio hace que una persona se vea mejor, y una virtud, unos valores, hace de todas las personas buenos ciudadanos y agradables a Dios. Los niños, regresando a lo que es la disciplina en los niños necesitan llegar a la etapa de la maduración lo más elevado que se pueda, para que puedan tomar decisiones lo más prudentes que sean necesarias, puesto que va a llegar una etapa donde van a decidir. En la preadolescencia, en la juventud, los jóvenes ya empiezan a tomar sus decisiones, y los padres tienen que aceptar que los hijos están creciendo y que no siempre van a poder tomar decisiones sobre ellos. Con respecto a elevar al niño al punto más alto de la madurez, es necesario, porque los niños van a llegar a un punto donde van a tener que decidir, y muchos de nosotros, yo creo que estamos pagando las consecuencias de las malas decisiones que tuvimos en nuestra juventud. Muchas de las veces yo he escuchado decir: qué bueno que le sirves ahorita que tienes las fuerzas, que tienes el intelecto, que tienes esa imaginación, ese carisma, porque cuando llegues a esta etapa te vas a arrepentir, porque tu capacidad ya no es la misma, porque tu rendimiento ya no es el mismo. Y en realidad sí, y no es porque yo esté así todavía muy tierna en esta etapa de mi vida, pero con el ejemplo que ustedes me han dado, yo digo, sí es cierto, tenemos que aprender a tomar decisiones, y nuestros padres son los responsables de que nosotros los jóvenes, nosotros los adolescentes, tomemos las decisiones más correctas. Y para esto necesitamos que desde pequeños, desde pequeñines, empecemos a enseñarle que hay una disciplina, que si las cosas empiezan bien, se van a terminar bien. Mas sin embargo, cuando las empezamos mal, es obvio que las vamos a terminar mal. Yo creo que aquí hay dos formas de educar a nuestros hijos. Uno, por nuestra propia fuerza, y dos, enseñándole o dándole la oportunidad de que Dios nos dirija en la disciplina y en la enseñanza de nuestro hijo. El enseñarle, el instruirle el temor de Jehová, usted se está ahorrando lo que es enseñarle a no decir malas palabras, al robar, a tantas cosas, al respetar a la gente, al respetar al novio, al darse a respetar, porque uno como cristiano tiene que darse a respetar. Y yo creo que cuando uno tiene temor de Jehová, empieza a respetar a todas las autoridades terrenales, no porque nuestros padres nos lo digan, sino porque sabemos, tenemos la convicción de que eso a Dios no le agrada. Y yo creo que es mejor instruirle por el lado de los caminos del Señor que por nuestras propias fuerzas. Yo por eso decía el domingo pasado que era mejor, la educación secular es bastante buena para que los padres puedan educar a sus hijos y guiarlos, pero también muchas horas de oración, puesto que la inteligencia, el intelecto no va a descender de la nada, sino que Dios da la oportunidad. Muchas de las veces no entendemos nada, y cuando oramos al Señor, como dice Santiago 1:5, que todo aquel que tenga falta de conocimiento, que se la pida al Señor y Él la dará. Yo pienso que muchos padres al igual no saben qué hacer con sus hijos son tan rebeldes, sus hijos son muy duros en ciertas áreas, y no sabemos qué hacer con ellos. Un consejo es la oración, y dice que la oración del justo es escuchada. Ahora, ¿por qué es necesario instruirle al niño o forjarle un carácter donde tenga temor de Jehová? Bueno, en la actualidad ya cada quien ha forjado en su hijo, lo ha educado de la manera que piensa que es correcta, puesto que cada familia tiene sus normas, sus reglas, y cada quien ha formado en su hijo un carácter cual le parece mejor, independientemente de que su hijo es una persona muy tímida, una persona introvertida. Usted le tiene que enseñar que ahí en ese momento, cuando esté solo, cuando esté aislado, tiene que tener temor de Jehová. Y también de la misma manera hay gente muy alegre, hay gente extrovertida, hay gente que también necesita, este tipo de gente necesita saber que tiene que tener temor de Jehová. Nuestros hijos, tanto como pueden ser introvertidos como pueden ser extrovertidos,
De las dos maneras, uno como padre tiene que decirle que hay que tener temor de Jehová. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros no sabemos cuándo nos vayamos a morir y cuándo vayamos a dejar a nuestros hijos solos. Muchas de las veces los jóvenes han tomado malas decisiones, o ustedes como padres han tomado malas decisiones porque nadie les dijo nada, nadie les exhortó. Mi mamá me dice, tú eres privilegiada porque hay tanta tecnología donde te enseñan tantas cosas, y a uno, bueno, mi mamá me decía, y a mí nadie me dijo esto, nadie me dijo aquello, y digo, pues en realidad es responsabilidad de los padres exhortar a los hijos para que tomen decisiones adecuadas y que no se lastimen ellos mismos, ¿verdad? Por eso es súper importante forjarles un carácter dependiendo de él. O sea, dijimos que no podemos cambiar a nuestros hijos, pero sí podemos decirle el que hay un Dios, una autoridad suprema y que tienen que tener temor de él. Cuando uno le enseña a amar y a enfrentar los retos con gozo, y vaya que es difícil enfrentar un reto con amor, esperando en Dios, nuestros hijos van a tener una convicción, pues usted le está transmitiendo el gozo, le está transmitiendo esa fe a su hijo, y que cuando usted muera, cuando ya nadie lo esté vigilando, nadie lo esté cuidando, su hijo va a tener una convicción, su hijo va a decidir por lo que él siente, por lo que él aprendió, y no porque nadie le esté diciendo algo, no porque usted le esté diciendo, eso no se hace, devuelve ese chicle, devuelve ese dinero, no, sino simplemente su hijo va a decidir, estoy mal, estoy en el camino equivocado, voy a retroceder porque me siento mal. Cuando usted empieza a instruir a su hijo en el temor de Dios, ellos empiezan a saber qué es las cosas buenas y las cosas malas, y no va a haber necesidad de que usted le diga, retírate de ese camino porque está mal. Si usted le ha enseñado correctamente a su hijo simplemente va a sentir, va a tener ese discernimiento de poder decir, estoy mal y tengo que retirarme de aquí. Por eso es importante forjarles un carácter para el día de mañana en que ya no estemos, dejar a nuestros hijos bien establecidos. Esta herencia de dejarlos instruidos en los caminos de Dios no se va a degradar y no se va a acabar como un terreno, como una casa. Simplemente, yo por eso decía, o me habían dicho, que el dejar a los hijos instruidos en las cosas de Dios era la mejor herencia que le podíamos dar a nuestros hijos, junto con la educación secular, una carrera, ¿verdad?, con la cual se puedan defender. La palabra carácter viene del vocablo griego que significa que es carácter, lo cual significa grabar o marcar con una estaca. Bueno, el hermano Marcha nos había hablado sobre eso, y está claro que el grabar algo, que poner ciertas características, requiere de fuerza, que requiere de presión y que muchas de las veces requiere de calor. Cuando se hace presión en algo, duele, va a cambiar su forma, y junto con el calor va a ayudar a que se faciliten las cosas. Cuando nos presionan, cuando nos están moldeando, obviamente que nos va a doler, y a nadie le gusta que nos disciplinen, puesto que duele, fastidia, nos desespera, no nos gusta, a nadie nos gusta que nos disciplinen. Pero es súper importante, porque si iniciamos las cosas mal, vamos a terminar muy mal y nos vamos a arrepentir en el último momento de haber dicho, mejor hubiera hecho caso a mi mamá, mejor hubiera hecho caso a mi papá, que me instruían y yo no quise escuchar. Una vez fuimos al aeropuerto y nos encontramos con una máquina que usted le echa un peso mexicano, y le da vuelta a una maquinita, a la palanquita, y esa máquina le pone la moneda, la X, el monumento que acaban de hacer. Es esta. Cuando yo fui, me acordé, cuando yo estaba estudiando, dije, ¡ay, ya sé! La palabra carácter en el vocablo griego significa carácter, que significa grabar o marcar algo, lo cual simboliza presión, simboliza fuerza y simboliza calor. La máquina, yo echaba el peso, la moneda que querías sellar, y te cobraban el servicio, ¿verdad? Y le empezábamos a dar vuelta y iba recorriendo una flechita, iba recorriendo los pasos,
y cada vez que yo le daba vuelta a la palanquita se ponía cada vez más duro. Y yo llegó al grado donde yo no pude darle más vuelta y todavía no salía la moneda, entonces me tuvo que ayudar mi papá. Le aplicó más fuerza y yo digo que así, como esta moneda ya no es redonda, no sé si la alcanzan a ver, está como ovalada, así muchas de las veces nosotros quedamos. Nos duele, es difícil. Yo creo que los pastores, los padres son los que batallan. Yo en ese momento yo batallé porque le estaba dando vuelta a la máquina, lo cual a mí me exigía cierta fuerza. A los padres de la misma manera se les exige cierta fuerza sobre sus hijos para que su hijo tenga una característica, tenga un carácter forjado, y no un carácter forjado por 6 meses, sino un carácter que sea bien definido, que sea bien establecido y que su vida se rija por medio de ese carácter. Es por eso que no se le disciplina al hijo a la y se va, sino que se pide dirección de parte de Dios para que nos dé sabiduría, porque muchas de las veces como padres cometemos errores, y errores grandes con nuestros hijos por la falta de sabiduría. La disciplina en un deportista es la condición de hacer ejercicio, y hacer ejercicio 2 a 3 horas por día, y no solamente una semana y dejamos descansar un mes, no. La disciplina de un deportista profesional requiere de ejercicio, de alimentación adecuada, de dormir bien, de estar estable. Y muchas de las veces un hermano por ahí decía, yo prefiero comprar el ejercicio comprado. Y yo decía, muchas de las veces yo creo que los padres también desearían comprar la disciplina para no poder gastar su tiempo, gastar su dinero, gastar su energía en los hijos, el cual requiere de fuerzas para tener un carácter forjado. Muchos creyentes, ¿verdad?, pensamos o piensan cuando vienen a los caminos de Dios, piensan que en la congregación, en la iglesia, no hay límites, no hay orden, no hay disciplina, porque Dios es amor. Es tan grande el amor de Dios que no puede haber disciplina. Pues déjenme quitarle la venda de los ojos, porque sí hay disciplina. En Proverbios 3, 11 al 12, ahorita lo vamos a leer más adelante, dice que Dios corrige a todo aquel que considera a su hijo, como todo padre corrige a su hijo. Así que sí hay disciplina dentro del cristianismo. Dice que el cristianismo es un camino correcto, pero esto no significa que sea el más fácil en el llevar a nuestros hijos por ese camino. Es por eso que vemos a muchas familias entrar por las iglesias y a los 2 meses ya los vemos saliendo, porque no aguantan la disciplina que Dios, primeramente Dios disciplina a los padres y después de ahí va disciplinando a los hijos. Si en la iglesia no hay límites, si en la iglesia no hay orden, si no hay una disciplina dentro de una iglesia, la reacción que va a haber es de que dentro de las congregaciones van a haber familias donde igualmente, si la persona que está enfrente no les exige algo, ellos van a seguir igual. Dentro de las familias, si los padres no disciplinan a los hijos, van a seguir igual, van a seguir haciendo lo mismo, y es por eso que se necesita aceptar la disciplina de parte de Dios. Dice en Proverbios capítulo 3, versículo 11 al 12, hijo mío, no rechaces la disciplina, o sea, acepta la disciplina de Dios, no te enojes por sus reprensiones. Dios utiliza instrumentos, Dios utiliza personas para que nos exhorten, para que nos reprendan, y muchas de las veces nos enojamos porque nuestros hijos nos llaman la atención, y es difícil aceptar una reprensión o corrección de una persona más chica que nosotras. 1, nos cuesta mucho aceptar que nos equivocamos, y 2, aceptar la reprensión de parte de nuestros hijos, y decimos, ¿cómo? ¿Ahora los patos le tiran a las escopetas? Déjeme decirle que el Señor utiliza a sus hijos para que también les vayan diciendo, te equivocaste aquí, claro, con cierto respeto, con cierta humildad, pero tenemos que aprender a aceptar la instrucción de parte de Dios, y dice, y no te enojes por sus reprensiones. Dios no va a bajar del cielo y nos va a disciplinar. Dios va a utilizar ciertos instrumentos, que muchas de las veces son los pastores, son los líderes, son hermanos dentro de la congregación que nos dicen, estás fallando como padre, y muchas de las veces, ¿quién eres tú para venir a tomar decisiones dentro de mi familia? Tengamos cuidado, porque son llamamientos, muchas de las veces son llamados de parte de Dios y que a veces no queremos escuchar. Versículo 12, porque
porque el Señor disciplina al que ama, como un papá al hijo que quiere. En Proverbios capítulo 1, versículo 8, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: Hijo mío, escucha a tu papá cuando te corrige y no ignores la enseñanza de tu mamá. En la versión Reina Valera 1960 dice: Hijo mío, no desprecies la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Esto es lo que a nosotros los hijos, como hijos, tenemos que aprender a interpretar. Esto es lo que Dios nos dice: hijo mío, escucha a tu papá cuando te corrige. Y lo primero que hacemos nosotros los hijos, estando de este lado, es renegar, es decir: ay, otra vez ya viene con lo mismo, y es que nunca me deja ser libre. Una cosa es ser libre, joven, que tiene este amor de Jehová, porque muchos de las iglesias vienen por puro compromiso, por que nuestros padres ya no nos estén fastidiando. La reprensión de parte de nuestros padres también es reprensión de parte de Dios, y muchas de las veces nos enojamos y hasta a veces los maldecimos, y no es aceptable delante de Dios maldecir a nuestros padres, sino al contrario, dice que los honremos. Y muchas de las veces dice que no ignoremos la instrucción de nuestro padre y no desprecies la dirección de tu mamá. Muchas de las veces menospreciamos la instrucción de nuestra mamá porque pensamos o se nos enseñó que el papá es el de la autoridad, y no. El papá enseña y la mamá respalda, y tanto como hijos tenemos que valorar y respetar ambas autoridades, las dos. Yo creo que todos sabemos, o es fácil de entender, que la disciplina es fundamental para el crecimiento de nuestros hijos, para que lleguen a esa etapa donde puedan tomar decisiones y que después, en una edad mayor o adulta, no digan: qué bueno que me instruyeron por aquí y que no me he arrepentido por seguir a Cristo, que valió la pena esforzarme y consagrarme, porque ahora soy feliz y ahora he visto a muchos de mi generación que andan perdidos y que realmente valió la pena seguir la dirección de mi Padre, el llamado de Dios por medio de nuestros padres. Es fundamental el crecimiento, la disciplina en el crecimiento y formación de nuestros hijos. Y decíamos el domingo pasado que disciplinar no es lo mismo que castigar. El castigar es como una reacción a un hecho en el pasado. Si alguien se portó mal, pues obviamente que se le va a tener que dar un castigo. Cada reacción tiene una acción, y la actividad, una decisión errónea, pues tiene su consecuencia. Y el disciplinar dice que está orientada a corregir errores futuros. La instrucción afecta el carácter y la disciplina corrige y moldea. Y yo creo que van de la mano, ¿no? Dice que hay que tener mano dura con nuestros hijos y hay que saberlos disciplinar, pero también nos exhorta, nos dice: hey, papás, tengan cuidado. ¿Qué dice Colosenses 3:21? Dice: padres, no sean tan exigentes con sus hijos, para que ellos no se desanimen. Y en Colosenses 3:20 dice que nosotros como hijos obedezcamos en todo a nuestros padres, ¿sí? Muchas de las veces esta porción bíblica, Colosenses 3:21, es mal interpretado. Muchos jóvenes o muchas personas han sacado de contexto el texto para hacer un pretexto y para poder defenderse. Mucha de la gente, sí, en realidad saca de pretextos para poder utilizar o manipular a sus padres. Nada más los codean y les dicen: hey, Colosenses 3:21, acuérdate, Colosenses 3:21, que no me hagas de enojar. Y si nosotros somos inteligentes y escudriñamos la palabra, le podemos decir: hey, ¿qué dice Colosenses 3:20? Hijos, obedecer en todos a vuestros padres. Si nosotros realmente escudriñamos la palabra, nadie se nos va a poder subir a la cabeza. O sea, me refiero a que nuestros hijos, muchas de las veces en las iglesias, los hijos se han subido a la cabeza de los padres. Ellos son los que toman las decisiones. Los hijos dicen a qué horas llegan, a qué horas salen, qué hacen, cómo hablan, cómo se visten. Y los padres solamente pues son el banco, los que aportan. Si realmente estudiamos la palabra, podemos ver que realmente es un chantaje, que está mal utilizada la Biblia. Dice Colosenses 3:21 que no hagamos de enojar a nuestros hijos, pero un versículo antes dice que todos los hijos tenemos que obedecer en todo a nuestros padres. Así que qué lástima ver situaciones
de este tipo, donde los hijos pues toman decisiones que no les corresponden, y lo peor es de que nadie se levanta con sabiduría, claro. Dice que nosotros no podemos exigirle a un niño que se quede sentado, que se quede quieto o que se comporte como un adulto, porque es un niño. Un niño no se va a poder comportar jamás como un adulto, y un adulto no se va a comportar como un niño. Es por eso importante disciplinar a los hijos conforme a su edad, conforme a su capacidad. Es triste ver o haber escuchado una historia que fue real. Dice que el papá le exigía a sus hijos sacar 10 en cada boleta. Su papá quería ver un 10 y si no lo regañaba. Y yo decía, si es cristiano, ¿por qué le dice que siempre saque 10? Está bien, Dios quiere que nosotros, los hijos, nosotros los creyentes, demos un testimonio de que somos algo a seguir, y está bien tener un 10, pero muchas de las veces sabemos nosotros los estudiantes que no es tan fácil sacar un 10, y muchos de los padres, aún dentro del cristianismo, exigen la excelencia, lo exigen de tal manera que es más que los motiven a estudiar, que se enamoren del estudio, de cosas así, los están, ¿cómo se les llama? Los están borbandeando mucho, ¿cómo? ¿Cómo? Esa palabra no la puedo pronunciar. Los atacamos tanto que se fastidian, ya ni quieren estudiar. Y yo me ponía a pensar, si es cristiano, ¿por qué le exige el 10? En todas las unidades le exige el 10. Mejor que le exija, no sé, otra cosa, el servicio a Dios, tantas cosas. Y yo decía, está bien que los padres instruyan al niño en la educación secular, y está bien que los manden, y que los manden a lo más alto, la universidad, la licenciatura, algo grande, pero tampoco les obligue, tampoco les enseñe algo que ellos no quieren. La disciplina va de acuerdo también a su carácter, y siempre yo por eso decía que para todo carácter hay jóvenes, niños que no les gusta estudiar, pero aún así hay que enseñarles el temor de Jehová, y hay gente que se quiere preparar para todo plan a futuro, y también estas personas necesitan saber que hay un Dios, y que muchas de las cosas que hacemos en este mundo no nos agradan, no le agradan a Dios. Ahora, ¿por qué es importante forjarles un carácter? Ya decíamos, porque no siempre vamos a estar como autoridad. El jueves hablaba el hermano Mar sobre las tribus, y dice que cuando Josué se muere, las tribus empiezan a debilitarse. Igualmente, cuando los padres fallecen, cuando los padres ya están lejos de los hijos, nosotros los hijos nos empezamos a debilitar, empezamos a flaquear y empezamos a fallarle a Dios, puesto que ya no hay nadie que nos diga, hey, ten cuidado con esto, no hagas esto. Muchas de las veces cuando nuestros padres mueren, cuando están lejos, cuando nosotros salimos de casa, nos empezamos a debilitar y dejamos los principios bíblicos con los cuales se nos instruyeron. Ya esto ya no sería tanto culpa de los padres, ya sería decisión del hijo, pero por eso nosotros como padres tenemos la responsabilidad de decirles a nuestros hijos que sin Dios no somos nada, y que sin Dios y nosotros pues sigue siendo todo. Yo creo que sabemos la historia de Daniel, y Daniel dice que Daniel decidió. Muchas de las veces nosotros como padres decidimos a dónde va el hijo, a qué horas llega, a lo mejor y no decidimos con quién anda y con quién no, pero sí influimos en la respuesta del hijo, con quién andar y con quién no andar. Y los padres de Daniel tuvieron cierta influencia para que Daniel, cuando estuviera en Babilonia cautivo, decidiera no comer lo mismo que el rey. Daniel sabía que esos alimentos podrían haber sido dedicados a un Dios, en sacrificio a un Dios, y sus padres le inculcaron a él que solamente había un Dios al cual seguir. Por eso dice que Daniel decidió, no decidió su padre ni su madre, ni un amigo, ni el tío, nadie, simplemente lo decidió. Muchas de las veces nosotros, cuando nuestros padres se mueran, vamos a tener que tomar decisiones y vamos a querer a nuestros padres al lado. Yo creo que muchas de las veces hemos pensado, necesito a mi mamá, necesito a mi papá para poder salir de esta, porque ellos son sabios, son gente adulta que ya tiene cierta madurez y que sabe qué hacer. Entonces Daniel decidió no comer de esos alimentos, porque para él, yo el domingo pasado decía que es necesario infundirles amor, infundirles
principios éticos y morales para que rijan sus vidas, para cuando ya no esté cierta autoridad con ellos, ellos puedan decir esto está mal, sin necesidad de que alguien les esté diciendo, que simplemente ellos tengan ese temor, que digan es que me siento mal el estar aquí, me siento mal hablar como ellos, me siento mal el vestirme así, que tengan esos valores e influencias sobre ellos. Daniel tomó esta decisión. La decisión que Daniel tomó fue llevada porque sus padres le infundieron el amor desde muy pequeño. Dice que en Proverbios 22:6 dice: dale buena educación al niño hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. A Daniel, sus padres le infundieron amor, le infundieron los estatutos de Dios, y cuando él fue cautivo a Babilonia, cuando nada más está él y sus amigos, él no tiró sus convicciones, aunque lo llevaran a la muerte. Daniel sabía que el poder rechazar los alimentos del rey lo podría llevar a la muerte, sin embargo no le importó. Él sabía, sus convicciones lo llevaban más allá de saber de que podría morir, o era agradar al rey y morir delante de Dios. O sea, cuando desagradamos a Dios, le fallamos, lo desanimamos, y cuando agradamos a Dios vamos a desanimar al enemigo, vamos a desanimar al hombre, y eso es lo que quiere Dios, que desanimemos al hombre, que desanimemos al enemigo. Pero muchas de las veces nosotros como hijos preferimos hacer a un lado las convicciones, la educación, los principios, los valores que nuestros padres nos dieron y que tanto les costó trabajo poner en nosotros y poner cierta disciplina en nosotros, para que cuando nosotros estemos grandes, hacerlos de lado sin importar cuánto les valió a nuestros padres. Daniel sabía que tomar esta decisión lo podía llevar a la muerte, a él y a sus amigos, mas sin embargo él le pidió al eunuco que no se le obligara con este tipo de alimentos, aunque esto representara la muerte. Dice que le eduquemos al niño, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si realmente le transmitimos la fe, el amor, todo lo que esto conlleva a nuestro hijo, realmente va a tener decisiones por convicción y no porque nadie se las imponga. En el versículo 1, en Daniel capítulo 1, versículo 2 dice: el rey los interrogó, y en todos los temas que requería de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que los magos y hechiceros de su reino. Esto está en la nueva versión internacional. Daniel no adquirió ese conocimiento, dice que los interrogó y resultaron ser más inteligentes que los magos que habían ahí, que los estudiosos. Y este conocimiento Daniel no lo adquirió en ese momento. Yo creo que desde pequeño sus padres le enseñaron tanto como lo que era bueno delante de la sociedad y delante de Dios, tanto que en el momento que le preguntaron, en ese momento cosechó lo que habían sembrado. Sus padres sembraron en él el celo por Dios, y ahora se estaba cosechando lo que tanto se había trabajado en Daniel. Dice que resultaron 10 veces más inteligentes. Daniel estaba en Babilonia y era difícil confrontar o seguir adelante sabiendo tantas costumbres ahí, habiendo tanto pecado, y era complicado el guardarse. Pero dice que él no dejó sus convicciones, que no dejó lo que sus padres le habían enseñado, sino que lo retomó, y sabía que eso era verdad, sabía que eso era lo recto y lo que le agradaba a Dios. Es por eso que jamás se desvía. Y otra cosa, Daniel era ejemplo a seguir para sus amigos. Yo creo que entre ellos se animaban, y como volví a decir, Daniel yo creo que era una persona humilde, y la gente humilde, a mí me gusta estar con gente humilde, con gente sencilla, con gente que sabe de Dios para que me transmita. Y Daniel era una persona, yo digo que un joven muy sabio, un joven muy usado por Dios, pero también esto llevó un precio, y yo creo que Daniel se dejó moldear por sus padres. Vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo de Esther.
Esther, una hija para Mardoqueo, aunque no era su hija biológicamente, era su sobrina, pero él la quería como una hija. Al igual, Esther fue elegida por Dios, respaldada por Dios para ser libertadora del pueblo judío. Dice que ella aceptó la disciplina para poder estar o llegar al lugar donde Dios le estaba llamando. La disciplina consistía en 6 meses de baño de mirra y otros 6 meses en baños de perfume. Ella aceptó la disciplina, y algo que me llama la atención de ella es que, al igual que Daniel hubo un momento donde no tenía cerca a sus padres. Yo creo que para todo joven cristiano es súper importante tener a nuestros padres a nuestro lado, porque ellos nos aconsejan, porque ellos, aparte de darnos un consejo sabio, nos dan, en vez de que nos reprendan, nos dan cariño, nos dan amor. Y Daniel no tenía a sus padres cerca de él para que le dijera: haz esto, esto no es correcto, mira, si haces esto vas a tener ciertas consecuencias. Daniel estaba solo, sus padres se habían quedado y él se había ido a Babilonia. Y al igual, Esther dice que no le importaba el que también muriera. Dice en Esther capítulo 4 versículo 11 al 16, dice: si ahora callas y no dices nada, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y la familia de tu padre morirán. A lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. Versículo 15. Entonces Esther envió esta respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos de Susa para que ayunen por mí, que no coman ni beban nada durante 3 días y 3 noches. Mis criadas y yo haremos también lo mismo, y después iré a ver al rey, aunque eso vaya contra la ley. Y si me matan, que me maten. En otra versión dice: si perezco, si es necesario perecer, pues hay que tomar la cierta disciplina, hay que sufrir, si es necesario, lo que esto conlleva, el tomar esa decisión. A Daniel y a Esther no les importaba morir, pero simplemente era agradar a Dios, llevar las convicciones que se les había enseñado desde pequeños, y no les importaba el morir. Esa es una de las cosas que ellos tienen en común, de que Daniel no le importaba morir, pero tener sus convicciones bien en alto. Igual Esther dice que era un decreto de que, por decir, ahorita estamos en una junta, el rey Asuero estaba en una junta, era un decreto que si alguien entraba sin permiso, sin autorización en plena junta, esto era señal de muerte. Entonces Esther dice que iría ante el rey, aunque me maten, y si me matan, pues que me maten. Imagínense la escena cuando Esther entra a hacer esta petición por su pueblo, y totalmente un silencio en la sala, porque sabía que automáticamente que alguien entraba por esa puerta sin autorización era condena de muerte. Y a Esther no le importó, prefirió obedecer, tener sus convicciones muy en alto, y que no se dejaron mal influenciar, o no tuvo, sí, a lo mejor y tuvo temor. Dice: es por eso que tenemos que forjarles un carácter en el temor de Jehová, independientemente de que si es alegre o de que cada característica esencial de nuestro hijo tiene que aprender a tener el temor de Jehová, para que cuando vayan al mundo, cuando se enfrenten al mundo, donde se den cuenta que el mundo no es color de rosa, donde hay maldad, donde hay perversidad, el poder tomar decisiones como esta. Daniel estaba en una situación difícil: o era agradar al hombre, o era agradar a los principios y valores que sus padres le habían inculcado conforme al temor de Jehová. Nosotros como hijos, en nuestra responsabilidad, a lo mejor la responsabilidad de nuestros padres ya se cumplió, que el instruirnos en las cosas de Dios, y otra cosa es nosotros aceptar esa disciplina, es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de los padres es instruirles a los hijos, es llevarlos a la iglesia, es enseñarles lo bueno, todo lo que merece respeto, todo lo que es justo, todo lo que se toma como una virtud. Y una virtud es todo aquello que adorna a nuestro hijo, es nuestra responsabilidad. Hasta ahí llega una responsabilidad, hasta cierto tiempo, hasta cierta edad. Y nuestra responsabilidad como hijos es tomar estas convicciones, y que nuestras vidas se rijan por medio de estos principios bíblicos. Y ya
ya para concluir, me gustaría leerles lo que es Proverbios, capítulo 23, versículo 22. Dice la palabra de Dios: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Oye a tu padre. Ahorita que los tenemos hay que valorarlos porque Dios los utiliza, porque ha sido de bendición para mi vida. Yo creo que Dios utiliza, Dios sabe por qué nos pone a sus hijos, y yo creo que como nosotros como hijos sabemos por qué Dios nos puso a esos padres. A veces pensamos, ¿por qué me tocó estar en esta familia? Hay un propósito en cada uno de nuestros hijos, en cada uno de los padres que están aquí, porque Dios dice que quiere que nosotros seamos diferentes. Si nosotros fallamos en la disciplina de nuestros hijos, lo único que vendrá en adelante son generación perdida, generación de generación desviada. Y si nosotros cumplimos con el instruirles, dice que aun cuando fuere viejo, aun que se enfrente a cualquier problema, a cualquier circunstancia, ellos van a tomar la decisión correcta, no por imposición y por imposición de alguien, porque alguien los esté obligando, sino porque ellos sienten en el corazón el temor, esa espinita que los padres se han encargado de instruirles, de ponerles en el corazón. Cuando ellos estén grandes, cuando estemos más adultos, vamos a saber tomar las decisiones. Y qué palabras, las palabras de la mamá de Lemuel. En el Proverbio capítulo 31, si no me equivoco, ahí hay unas palabras muy importantes, muy sabias de parte de la mamá de Lemuel. Dice que no es de reyes tomar vino, ni de príncipes tomar sidra, porque se les olvida el proteger a los débiles. Y yo digo que fuerza, qué autoridad ejerció la mamá de Lemuel en este proverbio, que le instruía. También podemos ver que Timoteo era un siervo de Dios, era escogido de parte de Dios, pero cuando Pablo va en busca de Timoteo, dice que hay un joven que ha sido instruido desde pequeño por su abuela y por su madre. Aquí vemos la influencia que tenemos como padres sobre nuestros hijos, en el forjarles un carácter. Muchas de las veces pensamos que no es necesario. ¿Para qué invertir tanto tiempo en un hijo? ¿Para qué invertirle dinero? ¿Para qué hacer tanto esfuerzo? Si al fin y al cabo los hijos van a hacer, pues al fin y al cabo lo que más les guste. Y muchas de las veces pensamos que los hijos son mal agradecidos. Usted cumpla con su parte, usted preséntese ante Dios. Dice que tenemos que ser siervos, soldados, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Cuando Dios venga y nos pida cuenta de nuestros hijos, el poder decir: yo cumplí, yo acepté, yo abrí mi corazón, yo pedí sabiduría y acepté el llamado y lo apliqué a mi hijo. Y otra cosa diferente es que nosotros como hijos aceptemos el llamado de parte de Dios. Dios utiliza instrumentos, y esos instrumentos a veces son los padres y a veces somos nosotros los hijos. Le pido que se ponga sobre sus pies y que oremos, ¿verdad?, por todas aquellas familias que están en disfunción, que hay una escasez, que hay una relación muy denigrante, porque como cristianos, como familia cristiana, somos ejemplo a la sociedad. Y muchas de las veces las familias de afuera aparentemente se encuentran mejor que nosotros las cristianas. En las familias cristianas hay división porque los padres no son temerosos de Jehová, porque los hijos, dice que aunque solo hay una persona en un hogar creyendo, toda esa casa será salva. Es por eso que como padres tenemos que, aunque nuestros hijos no quieran venir a la iglesia, usted no deje de persistir, porque con su ejemplo los hijos se van a convertir. Muchas de las veces hay situaciones, me sorprende que haya jóvenes, que haya niños presentes en esta congregación y en otras. Yo sé que existe este tipo de situaciones donde los hijos son los que llevan la palabra, son los que dan el ejemplo, y yo digo, wow, cómo Dios utiliza a un niño para llevar el mensaje a la familia entera. ¿Y que no se supone que los padres son los que instruyen a los hijos? ¿No son acaso que los padres son los que dan el ejemplo? Muchas de las veces se voltea la situación, los hijos son los que llevan a cabo. Al fin y al cabo Dios quiere que seamos sirvientes de Dios, que le agrademos a Dios y que
seamos una familia de ejemplo para los demás.